Bueno, contaros que se me ha caído el dron dentro del agua y los chicos del restaurante me están ayudando para recuperarlo. Esto es increíble, increíble. Bueno, he podido recuperar el dron. No estoy seguro que vaya a funcionar, pero bueno, lo voy a poner a secar. Anécdota del viaje. Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Yo soy Javier y esto es Descubre la Hispanidad. Hoy os quiero hablar del logo del canal, de dónde salió y por qué lo escogí. Y para ello os he traído hasta aquí, hasta la Real Fábrica de Moneda de Segovia. Desde el siglo VI a.C., que se inventó la moneda, hasta el siglo XVI, en Europa las monedas se acuñaban manualmente en pequeños talleres de acuñación. Estas se elaboraban poniendo un cuño abajo y otro arriba de la chapa metálica a grabar y se les pegaba un golpe en seco. ¿Qué ocurre? Que estas monedas quedaban desigual, de manera que se prestaba a la picaresca, y había quien las limaba quitándoles peso y en consecuencia valor. A estas monedas se les denomina macuquinas, que procede de la lengua quechua que hablaban los incas, y deriva de la palabra macacuna, que significa la cosa golpeada. El vínculo de Segovia con este oficio viene de lejos, pues ya en época romana Segovia ya tenía su propia ceca, que así se llamaba a estos talleres de acuñación. El as de bronce es la moneda acuñada en los años 20 y 30 a.C., y es el primer documento histórico en el que aparece la palabra Segovia. Antes de la construcción del Real Ingenio de Felipe II, en 1583, Segovia ya contaba con una ceca que más tarde se conocería como la Casa Vieja, erigida en 1455 por orden de Enrique IV. Bueno, como veis, la relación de Segovia con la fabricación de monedas es muy estrecha. ¿Pero qué es exactamente el Real Ingenio? Bueno, el Real Ingenio no es otra cosa que una máquina a base de rodillos, engranajes y ruedas de molino que con la fuerza del agua es capaz de fabricar monedas de mayor calidad y rapidez que las cecas de macuquinas. Dicho así parece sencillo, pero ponerlo en perspectiva, esta máquina se adelantó 200 años a lo que luego se llamaría Revolución Industrial. En 1477 se fundaba en la ciudad de Hall, en el Tirol, una casa de la moneda a expensas del archiduque Segismundo. Será en Hall donde se monte por primera vez el ingenio por un grupo de inversores suizos, introduciéndolo en el Tirol a partir de 1564, en la época del emperador Fernando I y de su hijo el archiduque Fernando del Tirol, tío y primo del rey Felipe II de España. A pesar de que Felipe II sabe que su primo tiene una máquina de fabricar dinero, no es hasta 1580 que toma la decisión de implantar este sistema en España. Felipe II encarga al secretario del embajador imperial y este se lo transmite a uno de los inventores, Jelín, quien recibe el encargo de fabricar y transportar el ingenio a España. Tras 4 años y muchas pruebas, por fin la máquina estaba lista para su transporte. Con 2000 kilómetros por delante, se opta para su transporte por el denominado Camino Español, pues atravesaba territorio del dominio de los Habsburgo. Tras un arduo viaje cargado de dificultades y contratiempos, en 1587 el rey visita la Real Casa de la Moneda de Segovia, comprobando el buen hacer del ingenio. Comienza así la historia de éxito de la Real Casa de Moneda de Segovia, cuya tecnología desde el Tirol sería exportada en el siglo XVIII hasta Potosí, Virreinato de la Plata, actual Bolivia. Posteriormente pasarían otras cecas americanas, como la de México, donde comenzarían a acuñarse los primeros reales de A8 columnarios en 1728. Si hay una moneda que refleje el actual concepto de globalización, esa es sin duda la moneda de 8 reales, y en especial los llamados columnarios, que en su día recibieron el nombre de Real de A8 de columnas y mundos. Fue la primera moneda universal, ya que era aceptada como moneda desde Asia hasta América y por supuesto en Europa. Al llegar Felipe V al trono tras la Guerra de Sucesión, realizó una importante reforma monetaria. Por un lado, unificó el sistema monetario basándose en el existente en Castilla y estableció 2 tipos de monedas, una moneda para las acuñaciones en la península y otra para las de ultramar o indias. Así, en las ordenanzas del 10 de septiembre de 1728, nació el columnario, que se iba a acuñar hasta 1772 en las casas de la moneda, cecas, en los territorios españoles de las Indias, los virreinatos. Se acuñaron columnarios a nombre de Felipe V, Fernando VI y Carlos III, siendo sustituidos posteriormente por las monedas de busto. La moneda es de plata, con una ley de 916,66, tiene un peso de 27,06 gramos y un diámetro de 38 milímetros. El cambio de diseño de la moneda supuso también unos beneficios para la Real Hacienda, ya que se redujo el porcentaje de plata que tenía cada moneda,
de forma que se rebajó la pureza de los 8 reales, que antes era de 930,5 milésimas, 93% de plata, a los 916,66 milésimas, 91,66% de plata. Para evitar que estas monedas se limaran, se indicó que esta moneda tenía que tener un cordoncillo en todo su canto con hojas de laurel, de manera que si alguien las limaba, era obvio que se había hecho, cosa que no se apreciaba en las macuquinas. En el reverso encontramos uno de los mejores diseños de la numismática mundial. Son 2 globos del mundo, el viejo y el nuevo mundo, y encima una única corona real que los une. Debajo está el mar y las olas, y a ambos lados las columnas de Hércules con el lema Plus Ultra, más allá. Y encima de estas 2 pequeñas coronas reales. Completando el diseño encontramos la frase Utranque Unum, que significa ambos son uno. También aparece el símbolo de la casa de la moneda donde se acuñó. Por ejemplo, una M con un círculo encima es el de México. Desde 1754, en la Casa de la Moneda de México, en la columna de la izquierda figura una corona imperial y a la derecha la columna real. Estas mismas coronas son las que aparecen en el escudo del Salón del Trono del Palacio Real de Madrid. En el anverso de la moneda aparece el nombre en latín con la inscripción Dei Gratia Hispaniarum and Indiarum Rex, por la gracia de Dios, Rey de las Españas y las Indias. En el centro, el escudo resumido, con el cuartelado de Castilla, León y con la granada en el vértice inferior, y las 3 flores de lis de los Borbones. En estas monedas siempre aparece junto al escudo resumido el valor de la moneda, 8, y las iniciales de los ensayadores, que son las personas encargadas de controlar y dar validez al peso de la moneda y de cumplir con la ley de plata, el porcentaje de plata que deberían de tener las monedas, y que en el caso era una ley de 916.66, es decir, que un 91.66 de la moneda es de plata. Esta moneda circuló en todo el mundo y no es extraño encontrarla con resellos chinos, de modo que eran validadas para circular como moneda nacional por toda China. En los Estados Unidos fue una moneda legal hasta 1857 y en los primeros billetes de dólar aparecían el valor en moneda de reales de a 8 para mostrar la garantía de los mismos. Como curiosidad os diré que el símbolo de la divisa del dólar procede de la simbología del real de a 8. En 1804, la fragata Nuestra Señora de las Mercedes fue atacada por 4 buques británicos, acabando hundiéndose en el fondo del Océano Atlántico. Murieron 265 pasajeros a pocas millas de la costa de Huelva, España. En 2012, tras un arduo conflicto jurídico de 4 años entre el gobierno de España y la empresa cazatesoros estadounidense Odyssey, España recuperó el cargamento que llevaba en el momento del hundimiento, 590.000 monedas de oro y plata, y fue transportado por 2 aviones Hércules del Ejército de Tierra desde Florida hasta Madrid. Hoy, este fantástico tesoro lo podemos admirar en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, España. 10 años después de su recuperación, solo un 7% de este gran tesoro ha podido ser restaurado. Si tenéis interés en este hecho, Alejandro Almenaba realizó una serie de 6 episodios explicando este acontecimiento, titulada La Fortuna. Bueno, por estas razones, por lo bonito de la estética de su escudo, por su lema Utranque, por ambos somos uno, y por la representación de la universalidad, de la hispanidad, fue que me llevó a tomar el escudo como logo del canal. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado y muchísimas gracias por seguir apoyando este proyecto y no os olvidéis de darle me gusta y suscribiros a aquellos que no lo hayáis hecho. Un abrazo y nos vemos en